Buenas noches, ¿cómo están? Espero que Dios Todopoderoso, como dice Lucas, Jesús Todopoderoso, haya hecho este día esa obra preciosa en la vida de cada uno de ustedes, así como el Espíritu Santo haya puesto paz y la gracia del Señor haya sobreabundado en sus vidas en este día. Nuevamente estamos para un devocional más, un devocional familiar. Y yo espero que usted esté con el gozo, con la alegría, con la disposición de recibir la palabra del Señor. Tal vez darle una noticia que no es agradable, pero no sé si se han enterado, amados hermanos, los que lo conocieron. El día de ayer falleció Roberto Arana y quisiéramos esta noche orar por la familia, por la hermana Tony, sus hijos Sharon y Freddy, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios les dé paz, les dé ese gozo que uno necesita, la fortaleza que se necesita para que poder pasar estos momentos difíciles en la vida de todo ser humano cuando nos separamos de un ser querido. Así que le vamos a pedir a Celina que nos dirija en la oración inicial y pidamos ahí por la familia Arana, ¿verdad? Dios, estamos aquí una vez más buscando tu presencia, buscándote a ti, mi Señor, y queremos, Padre, que esta noche el poder de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Nos des fuerza, nos dé salud, nos dé amor, nos dé paz para seguir adelante, mi Dios. Gracias porque tú nunca nos has abandonado. Gracias porque tu fuerza es la que nos sostiene, Señor. Porque por nosotros quizás ya no hubiéramos seguido adelante, pero tú eres el que nos sostiene, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado. Queremos pedirte por la familia Arana, Padre, que por favor, Dios, tú les consueles, les des fuerzas, les ayudes, Señor, a seguir adelante y que tu paz y tu misericordia llegue hacia la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que Roberto, Padre, está en tus brazos, está contigo, mi Dios, pero la familia siente ese vacío, Padre. Ayúdales, dales paz, Dios, en el nombre de Jesús. Te clamamos por los enfermos, Dios, que por favor tú tengas misericordia y llegues, Señor, y pongas tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos, mi Señor. También, Padre, por los médicos, Señor, los que están ahí dando su vida porque otros puedan vivir, Padre. Te clamamos por ellos, por las enfermeras, los doctores, las personas que hacen la limpieza, mi Dios, todos los motoristas, Señor, de las ambulancias, por todos ellos, Señor, por los policías, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú les guardes y les cubras, mi Señor. Estamos, Señor, creyéndote a ti y estamos confiando en ti. Y te pido que esta noche tu palabra llegue a golpearnos, tu palabra llegue a nuestro espíritu y que la pongamos en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Yo quiero esta noche seguir hablando y vamos a tomarnos un buen tiempo para conocer de Dios, ir conociendo en su palabra los diferentes aspectos que hay alrededor de Dios, su carácter, su divinidad, las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hemos hablado acerca de la deidad del Hijo, hemos hablado de que el Hijo es Dios, hemos dado suficientes versículos en donde se demuestra que el Hijo es Dios. Ahora vamos a hablar sobre que el Espíritu Santo es Dios también. Y algo que yo siempre me gusta poner en claro
yo he aprendido esto y espero que usted también, es que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, es la persona del Espíritu Santo. Y yo quiero sentar eso porque ese léxico se maneja entre el pueblo cristiano y realmente no existe ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona. Es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay que poner un orden para enumerarlos, pero ese orden no implica que Él es la tercera persona como que es el que está más abajo de todos. Él es Dios igual que el Padre, Él es Dios igual que el Hijo, así como el Hijo es Dios igual que el Padre. Y los tres, siendo el mismo Dios, conviven en armonía, en una relación perfecta. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la deidad del Espíritu Santo. Vamos a ver muchos menos versículos que acerca del Hijo, porque del Hijo hay muchos más versículos que hablan expresamente, pero vamos a buscar algunos versículos que nos van a demostrar y a que veamos que el Espíritu Santo es Dios. Empecemos con Lucas 1:35. Mientras usted lo busca allí, queremos saludar a todos los que siempre nos escuchan, ¿verdad? Todos los hermanos de la iglesia que se conectan a esta hora, otras personas que también han decidido seguirnos, queremos saludarlos, bendecirlos y decirles que siempre estamos aquí, estamos haciendo algunos cambios, innovaciones. Usted pudo ver la semana pasada, teníamos a los hermanos, a los esposos Leo y Gaby compartiendo la palabra del Señor, y así vamos a ir viendo otras personas ahí que comparten, así como también a Jaime y Cindy, que igual son esposos y están compartiendo. Y Alika ha estado haciéndome una petición muy especial y la vamos a practicar, la vamos a poner en práctica. Ella me dice que un día hagamos un devocional familiar en donde toda la familia nuestra aquí participe ese día. Así es que esperamos que el día jueves podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces hay una sorpresa para usted porque vamos a ver cómo se hace. Si ya tiene Lucas 1:35, la palabra del Señor dice así. Estos versículos que yo voy a leer son para demostrar la divinidad, el hecho de que el Espíritu Santo es Dios. Dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, aquí hay varias cosas que podríamos dedicarle todo el tiempo para estudiarlo, pero queremos avanzar. Primero, ningún ser que no sea divino puede venir sobre la vida de una persona. O en todo caso, si no es divino, es un ser espiritual, ¿no? Por ejemplo, hay hombres en la tierra que están endemoniados. Entonces, ¿quiénes han venido sobre ellos? ¿Quiénes han llegado a ser morada sobre estas personas? Demonios. Y eso es tan real como usted y yo, personas endemoniadas, con espíritus inmundos dentro de ellos, habitando en ellos. La Biblia misma habla de que, por ejemplo, María Magdalena tenía un espíritu inmundo que se llamaba legión, y una legión de soldados romanos, creo, si no me equivoco, constaba de, no sé si de 10,000 soldados. Entonces, imagínense la cantidad de demonios que tenía esa pobre mujer. Espíritus inmundos estaban dentro de ella, y Jesucristo la liberó. Entonces, eso es la imitación, o el enemigo tomó eso
al ver lo de Dios, porque él conocía, dice la palabra, los más íntimos secretos. Entonces, cuando el ángel le anuncia a María de que va a ser madre, pero no por voluntad humana, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, le dice que el Espíritu Santo, oiga, va a venir sobre ella. Y le dice, y el poder del Altísimo, o sea, el poder de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces el poder de Él iba a cubrirla, a hacerle sombra a María para que quedara encinta, embarazada, para que pudiera, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Cuando concebir. Para que pudiera concebir, ¿verdad? Entonces, y hay algo importante aquí, que el niño, el santo niño, dice esta versión, que es la Reina Valera 60, dice que será llamado Hijo de Dios. Oiga, o sea, hay otra confusión en el mundo y es creer que María era la madre de Dios, y María no era la madre de Dios. María fue la madre de Jesús, del niño Jesús, del santo niño. Ahí sí, porque la palabra así lo manifiesta, el santo niño, ¿verdad? Porque sí era santo el niño, porque desde su concepción estaba 100% humano, 100% Dios. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Vayamos siempre en el Evangelio de Lucas, al capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Así es, Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nació de una mujer, ¿verdad? Y su padre, no de sangre, pero sí su padre que lo crió, lo educó, lo instruyó y todo, José, ¿verdad? Se convirtió en su padre. Entonces dice que le iban a perdonar que digan palabras contra él. Por eso es que todos los que blasfemaron, todos los que lo maldijeron, todos los que lo vituperaron e hicieron escarnio de él, Jesús dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ve, pero sigue diciendo Lucas 12:10, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. No es que Jesús no era Dios, pero hay una ofensa contra la persona del Espíritu Santo, que es Dios, que no va a ser perdonada. No me pregunten las razones, porque ahorita no se las podría dar, pero Dios decidió en su soberanía que el que blasfeme, el que hable mal contra el Espíritu Santo, el que lo maldiga, el que hable maldiciones contra él, ese no va a ser perdonado. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo también, Él es el Dios Altísimo. Juan 14:26 dice la palabra del Señor: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oiga, la función del Padre era enviar. Por eso Jesús utilizaba parábolas en donde el padre, el dueño de la hacienda, mandaba a sus hijos a que fuesen a hablar con los trabajadores. Primero mandó obreros y después mandó al hijo, porque es una función del padre enviar a los suyos a hacer ciertas diligencias. Entonces, aunque el Espíritu Santo no es hijo, porque no tiene esa función, pero allá llamémoslo así, en el concilio divino, en donde se reúnen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se toman decisiones. Y entonces el Padre el que da los tiempos. Entonces envió al Hijo para que cumpliese la misión. Luego envía al Espíritu Santo para que cumpla su misión.
Cada uno de ellos ha cumplido su misión, está cumpliendo. Entonces dice, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién más sino Dios sabe lo que Dios mismo le ha dicho a los hombres? Yo no sé si usted se pueda de memoria toda la palabra, toda la Biblia. El único caso que yo he visto que lo hizo Hollywood es una película de Denzel Washington en donde él camina en un mundo apocalíptico y al final toda la Biblia la tiene en su cabeza y entonces la dicta para que hagan la nueva Biblia, si no me equivoco, en la King James, en esa película. Puede ser que alguien o algunos se aprendan la Biblia de memoria. No quiero decir con esto que no habrá alguien que lo pueda hacer. Yo conocí a un hombre que se podía de memoria los versículos, un señor, creo que era brasileño, si no me mal recuerdo. Entonces le decían, en versículo tal, por decir algo, a Jeremías 2:10, y empezaba él y se lo decía, y usted buscaba en la Biblia y exactamente lo que él había dicho. Entonces, pero ¿quién más que Dios, que fue el que dio la palabra, no la va a conocer y la va a saber, y entonces no la va a recordar? Y el cuarto versículo, antes de dar a otros con explicaciones extras, es Hechos 13:2. Y este es interesante, porque dice que mientras ministraban al Señor, ¿quiénes? Los discípulos, los que habían sido los apóstoles del Señor, ahí estaban reunidos. Y ayunaban, dice la palabra, el Espíritu Santo dijo, oiga, si usted va a Génesis 1, y Dios dijo, y Jesús dijo, entonces Dios habla, Dios dice, y entonces aquí Dios, Espíritu Santo, dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Oigan, ¿quién llamó a Bernabé y a Saulo, que todavía lo conocían por Saulo, pero ya era Pablo? El Espíritu Santo. Él llama a determinadas personas para que hagan una obra especial que les encomienda. Y fue tan especial la obra de Pablo y Bernabé que ellos fueron los que llevaron el Evangelio desde Gran Bretaña, lo que hoy conocemos como Gran Bretaña, Inglaterra, el Reino Unido, pues, hasta Roma y todo lo que se conocía en ese tiempo como el mundo romano, porque Pedro se encargó de llevarlo a los judíos y Pablo y Bernabé la llevaron a los gentiles. Entonces era una obra que de acuerdo a las capacidades de estos hombres podían cumplirla, por supuesto con la ayuda y el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Si vamos también ahí a Hechos 5, versículos 3 y 4, vamos a ver algunas cosas aquí interesantes. Este versículo es muy conocido porque es cuando una pareja de esposos venden la heredad o venden la propiedad que ellos tenían. En ese tiempo dice ahora que todos tenían las cosas en común, o sea, nadie decía ser suyo lo poseía, sino que era de todo el pueblo, de toda la congregación. Y entonces ellos vienen y deciden vender la propiedad de ellos, y lo que hacían todo era que vendían y lo disponían para todo el conglomerado. Pero eso era una decisión de cada uno, no era una obligación, sino era un acto voluntario. Por eso es que se da esta porción de la palabra. Versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás
tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Hoy, ¿a quién engañó? ¿O a quién quiso engañar? Al Espíritu Santo. Eso dice el versículo 3. Versículo 4. Reteniéndola, le dice, o sea, quedándotela, pues, sustrajiste de lo que habías vendido, la retuviste y dijiste que solo habías vendido en tanto y no declaraste todo. Eso es como que hoy usted en su declaración de renta y del IVA quisiera engañar, ¿va? Y lo descubren. Pues eso mismo hicieron Ananías y Zafira. Y entonces le pregunta nuevamente, ¿no se te quedaba a ti? O sea, le está diciendo, no era tuyo, pues. Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, si yo vendo algo que es mío, ¿en poder de quién queda el dinero que me dan por la venta? En mí. Y yo decido lo que voy a dar. Lo puedo dar todo, puedo dar el diezmo, puedo dar la primicia, puedo dar... Hay cosas que sí son exigibles para nosotros los hijos de Dios, como por ejemplo el diezmo, en la 10ª parte, y esa es exigible por Dios. Esa no es si quiero, esa la debo dar. La ofrenda es volutiva. Yo decido cuánto. Entonces dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué le está reclamando? El engaño, la mentira. ¿Por qué la puso en su corazón? Y entonces le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo 3, ¿qué le había dicho? ¿A quién le había mentido? Al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 le dice, mentiste a Dios. Entonces, Pedro está haciendo una relación entre el Espíritu Santo y Dios. Lo que le está diciendo a Ananías, y lo mismo le dijo a Zafira, es que a Dios no se le puede mentir. No se le puede mentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo descubrió el engaño, la mentira. Entonces esta es una afirmación fuerte de parte del apóstol Pedro, ¿verdad? Que no solo habla de la deidad del Espíritu Santo, sino de la verdad de que el Espíritu Santo es una persona y no es un poder impersonal como muchos creen. El Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo y es Dios, y no es un poder impersonal o es un poder como que le dijera, se me fue la palabra que iba a utilizar, pero etéreo, que solo está en la mente de las personas. No, el Espíritu Santo es más real que usted y que yo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Entonces podemos concluir que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de Dios. Entonces, cada vez que usted y yo mentimos, o cada vez, se la voy a poner más difícil, que decimos que no pecamos, hacemos a Dios, o queremos hacer a Dios mentiroso, ¿no? Y Dios no miente, ni se arrepiente, porque ni es hombre, ni es hijo de hombre. Y a Dios no lo podemos engañar, Él lo sabe todo. Por eso se le llama el omnisciente. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. El omnipotente es que lo puede todo, y el omnipresente es que está en todos los lugares. Entonces Él lo sabe todo, lo puede todo y está en todo lugar. Entonces usted y yo no podemos engañar a Dios, no podemos engañar al Espíritu Santo. Vamos a hacer una comparación entre dos porciones de la palabra, dos versículos. Búsquese 1 Corintios 3:16 y 6:19 y ya va a ver cómo la palabra casa, cómo en boca de 2 o 3 testigos, las afirmaciones de Dios. 1 Corintios 3:16
y 6:19. Aquí es la enseñanza del apóstol Pablo que le está compartiendo a los creyentes de ese tiempo y de todos los tiempos que cada uno de nosotros somos el templo de Dios, ¿ah? Y como tales debemos de vivir una vida diferente en santidad, en adoración, en alabanza, un estilo de vida diferente a la del mundo. Ok, dice 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga, 1. ¿Quién mora en usted? El Espíritu de Dios, según 3:16. Dice que ahí no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios. Y dice que somos templo de Dios. ¿Sí? Son dos aseveraciones del apóstol Pablo. Nos está declarando a nosotros templos. Por eso es que hoy ya no hay un templo de ladrillo. Hoy son templos. Muchos templos, millones de templos en el mundo, cada uno de nosotros. Veamos qué dice 6:19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oiga, ¿a quién se está refiriendo otra vez el Espíritu Santo que es el templo? Al creyente, al cuerpo del creyente, ¿ah? Entonces, el 3:16 y el 6:19 están hablando de la misma persona que es el templo, o sea, el creyente, el hombre. Y dice: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Va. Entonces, en 3:16 dice que somos templos de Dios. Y aquí dice cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios no se va a contradecir nunca. Allá dijo que era el templo de Dios y aquí dice que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, concluyamos pues que el Espíritu Santo es Dios y que el hombre es el templo en estos tiempos de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. En 3:16 el creyente llamado templo de Dios y en 6:19 el creyente llamado el templo del Espíritu Santo. Juntemos las dos afirmaciones y tenemos una conclusión. El creyente es el templo de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces aquí nos están afirmando de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque es llamado templo de Dios. No es posible imaginar a un Pablo usando dos términos de manera intercambiable si él no viera al Espíritu Santo como plenamente Dios. Pablo tenía bien definida la palabra, por eso es que él se considera, y oiga, esto no es vanidad, esto no es un orgullo humano, no es echarse flores, cuando Pablo dijo que él era el perito arquitecto del Evangelio. No estaba diciendo que él no se podía equivocar, pero él sabía en quién había confiado, quién dirigía sus pasos, quién ponía palabras en su boca y pensamientos en su mente, quién lo hacía actuar de la manera que él actuaba. Ese hombre se había entregado 100% a Dios, al Espíritu Santo. Entonces, él hacía estas aceleraciones con convicción, ¿cómo se llama? Con seguridad de lo que hablaba. Si no, la Biblia estaría poblada de errores, pero fueron inspirados por Dios estos hombres y por decir algo, en especial Pablo como otros.
Entonces él reconocía al Espíritu Santo como Dios y como una persona real de la Trinidad. Esa era una de las cualidades de Pablo. Entonces concluimos que siendo el hombre templo del Espíritu de Dios, también es templo del Espíritu Santo, lo cual nos lleva a poder asegurar y aseverar que el Espíritu Santo es Dios. Y tercero, para terminar con esto, vayamos ahí a Romanos 8:9. No sé si lo tiene por ahí, Celina, si lo puede leer, por favor. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, aquí habla de tres. Dice que vivimos según ¿quién? El Espíritu. Y esa palabra Espíritu está con la E mayúscula, porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Después habla del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y ya concluimos anteriormente que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo son lo mismo, porque es Dios. Pero también nos hace referencia al Padre. Aquí está la Trinidad también. Y por último dice el que no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo. Entonces dice que no es de él, ¿de quién? De Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Porque para ser creyente lo primero que hay que tener es el Espíritu de Cristo, que es el que da vida. Por eso dice que a todo el que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en ¿quién? En Jesús. Y entonces lo que lo hace a uno vivir o renacer o nacer de nuevo, como usted le quiera llamar, ¿verdad? O que su espíritu es vivificado, porque todo eso ocurre en la vida del creyente, es por medio del Espíritu de Cristo. Luego viene el Espíritu Santo a hacer morada en nuestra vida. Pero entonces tenemos el Espíritu de Cristo y por consiguiente tenemos el Espíritu del Padre, porque el Hijo y el Padre son uno solo. Y tenemos al Espíritu Santo, que es Dios, y también con el Padre son uno. Entonces por eso es que nosotros nos hemos vuelto, y como lo dice el Señor, sean santos, porque yo soy santo. Si Él habita en nosotros, que es santo, lo que tenemos que, o cómo tenemos que vivir es en santidad. Entonces, fíjese, el Espíritu Santo es una persona real que como persona es diferente al Padre y al Hijo. Pero también el Espíritu de Dios contiene al Padre y al Espíritu Santo. Entonces el Padre y el Espíritu Santo vienen a ser uno, como también el Espíritu del Hijo, que es Dios, y el Padre son uno. Así Cristo o el Hijo son uno con el Espíritu Santo. Entonces en nosotros habita la plenitud de Dios. Amén. Esto es algo fuerte lo que le estoy diciendo, porque imagínense, ese Dios tan grande que ni los cielos lo pueden contener, ni el espacio sostener, dice, creo que así dice un coro, ¿verdad? Sí. Ese Dios creador de todo, que es infinito, Él decide hacer morada en nuestro cuerpo. Imagínense qué poder tan grande, que Él habita aquí, en mi cuerpo. Entonces podemos concluir lo siguiente, que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, no es la tercera persona, que es Dios y que por consiguiente es igual en deidad o divinidad al Padre y al Hijo, con funciones diferentes, como lo hemos dicho.
que mora en el creyente y que lo lleva al creyente a la perfección para estar listos para el día en que Cristo vuelva por los suyos, así dice la palabra. Entonces, hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo es Dios y que tenemos, así se lo voy a decir con esta palabra, harta necesidad de Él. Amén. Para que Él nos pueda perfeccionar, para que Él nos recuerde, para que Él nos diga, nos enseñe todo lo que debemos de hablar, de actuar, cómo vivir. Eso es lo que tenemos que aprender. Yo quiero terminar con una pequeña oración esta noche. Y bendecirlo a usted. En especial hoy este día a todos los que ejercen una profesión tan digna y tan especial como es la de ser maestros. Así que felicidades a los que son maestros, ¿verdad? Que están activos o que ya están retirados, no importa. Lo que han dejado de hacer es ejercerlo, pero la profesión sigue estando ahí, siguen siendo maestros. Así que los felicitamos esta noche y los bendecimos por esa labor tan importante en la vida de cada persona, de cada niño. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Pedimos, Señor, tu protección, tu provisión, Señor, que nos instruyas, que nos lleves hasta la perfección, que podamos adquirir cada día un mayor conocimiento acerca de ti, Dios, para que podamos vivir unas vidas completamente diferentes, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno. Nos vemos mañana.